Hey, saludos gente de YouTube. Hoy les voy a hablar sobre el problema 15.230 de la mecánica vectorial para ingenieros de la dinámica de Bird-Johnson, novena edición. Este capítulo trata de un movimiento tridimensional de una partícula con respecto a un sistema de referencia en rotación. En ese sentido, el problema nos dice lo siguiente. Retome el problema anterior 15.221 y ahora suponga que en el instante que se indica la velocidad angular W1 en este sentido de la barra es de 3 radianes sobre segundo y aumenta a razón de 12 radianes sobre segundo al cuadrado, en tanto que la rapidez relativa U del collarín, este de aquí, es de 34 pies sobre segundo y disminuye a una razón de 85 pies sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que se está desacelerando y tiene una aceleración al momento de viajar la partícula, lo vamos a tomar este collarín C. Entonces, para ello, vamos a sacar los datos respectivos del problema. Ya. Los datos nos dice que la velocidad con la que se mueve todo este sistema W1 va a ser igual a 3 radianes sobre segundo. Ya. También nos dice en el problema que dice en esta parte aquí, aumenta a una razón de 12 radianes sobre segundos al cuadrado. Entonces, sería que la derivada de esto, como ya nos da que aumenta, sería con signo positivo, que sería W, la derivada punto de W1 va a ser alfa 1, que se representa con aceleración angular, va a ser igual a 12 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, nos dice que en tanto que la rapidez relativa U, esta parte de aquí del collarín es de 34, entonces se mueve en este sentido. Tiene 34 pies sobre segundos. Ahora dice disminuye. Esta palabra es importante que dice disminuye a una razón de 85 pies sobre segundo al cuadrado. Aquí por eso el signo negativo de la aceleración con la que viaja este collarín C. Entonces, nos pide determinar la velocidad en el punto C y también la aceleración. Cuando esta distancia X de aquí, que la muestro aquí, va a ser de 5 pies y también cuando el collarín C va a llegar a este punto cuando va a ser 15 pies. Vamos a comenzar con el desarrollo del problema planteando lo siguiente. Ya. Vamos a empezar con la distancia X 5 pies. ¿Qué hacemos en este paso? En este paso lo que hacemos es una semejanza de triángulos. Que decimos que la semejanza sería del triángulo AB y le pongamos aquí un punto D. Y la otra semejanza sería de C, pongamos aquí una letra E y D. Entonces vamos a hacer semejanza en estos triángulos. Que decimos que esta parte que está en verde, aquí como sería ampliada, esta parte que lo dibujé aquí en el sistema, lo hice acá, tiene la misma. Entonces, y ese va a ser esta línea que está en verde. Entonces, y ese se asemeja a esta distancia AB, que sería 8 pies, que va a ser igual a 10 esta distancia de este punto de aquí a este punto de acá, que va a ser la misma, semejante a toda esta distancia de aquí, de todo el triángulo grande. Entonces, realizamos los respectivos despejes y
esta altura de aquí, y S nos dice que va a ser 16 tercios pies. Ahora, vamos a buscar las componentes de la velocidad del collarín U, que le hemos denominado U. Entonces, para ello vamos a utilizar este triángulo rectángulo para sacar el unitario, que se le diría para saber la dirección de la velocidad con la que viaja el collarín. Entonces, para no confundir términos, sabemos que para el unitario se utiliza el símbolo μ, pero nos podríamos confundir con la velocidad del collarín, que es U. Entonces, para eso le puse una letra A, B, C, para saber cómo viaja vectorialmente esta velocidad. Entonces, decimos que aplicamos teorema de Pitágoras para sacar este lado que está en azul, que sería 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, la raíz sería 17. Entonces, para sacar el vector unitario, sería cada componente dividido para su módulo. Ya, tenemos el vector unitario. Ahora bien, vamos a sacar la velocidad de C relativa al sistema de referencia en movimiento. Entonces, en movimiento sería esta parte que está aquí marcada en el punto A. Esta sería que está en movimiento. Entonces, lo expresamos en forma de vector, que sería el módulo por el vector unitario. Entonces, el módulo, el problema nos había dado que la rapidez relativa U del collarín es 34 pies sobre segundo. Entonces, multiplicamos por la dirección unitaria y nos da el vector velocidad relativa con respecto al sistema móvil, que sería 30 pies sobre segundos en la dirección Y menos 16 pies sobre segundo en la dirección J. Ahora vamos a sacar la aceleración de C relativa al sistema de referencia en movimiento F, o al sistema de móvil. Entonces, ¿qué va a ser el U punto, que es la derivada de esta, que nos da, que disminuye razón de 85 pies sobre segundo al cuadrado, y el vector unitario, para eso sacar la dirección de la aceleración. Entonces tenemos en forma vectorial que sería menos 75 pies sobre segundo al cuadrado en la dirección y más 40 pies sobre segundos J. Ya tenemos los vectores velocidad y aceleración de C con respecto al sistema móvil. Ahora bien, vamos a sacar la aceleración angular. Esta aceleración angular omega se representa en forma de vector. Representa su velocidad angular en un instante considerado, ya que nos dio en un instante sería cuando la posición del collarín está a 5 pies del eje Y. Entonces, por eso es un instante. Entonces, decimos que la velocidad angular va a ser omega en la dirección Y, porque está viajando el collarín, haciendo la regla de la mano derecha, este collarín baja y está moviéndose en este sentido, entonces se va para la dirección X positiva, por eso es Y. Entonces, nos da que es la velocidad angular W1 en la barra es 3 radianes sobre segundo, entonces sería 3 radianes sobre segundo en la dirección Y. Ahora bien, la aceleración angular va a ser el cambio de
de la velocidad con el tiempo, que sería la aceleración angular en la dirección y. Entonces, aquí nos había dicho que como están contrarios, se está desacelerando, va a la aceleración en sentido contrario de menos 12 radianes sobre segundos en la dirección menos y sería, por eso sería el signo negativo. Ahora bien, entonces vamos a sacar, el siguiente paso es sacar la posición de este punto de aquí con respecto al sistema móvil A, que sería, aquí lo vamos a poder ver de una mejor manera que, que en la dirección Y, situándonos en este punto que es trazando un sistema de referencia, tenemos que la dirección hasta este punto de aquí se mueve una distancia de 5 pies. Aquí tenemos 5 pies en dirección y para acá arriba hemos sacado una distancia anteriormente, esta YS, que se mueve hacia arriba, que sería 16 tercios pies en la dirección J. Ahora vamos a sacar lo que es la velocidad absoluta. La velocidad absoluta BC va a ser igual a la velocidad en el punto C' del sistema de referencia en movimiento al que está en movimiento que coincide con el punto C, más la velocidad C relativa del sistema de referencia en movimiento. Entonces va a ser la velocidad de C con respecto al sistema móvil. Ahora vamos a sacar que la velocidad C', vamos a sacar de forma independiente para luego unir esta velocidad absoluta y tener un solo, la velocidad absoluta. Entonces, la velocidad C' es igual a la aceleración angular omega cruz. Anteriormente sacamos el vector posición C con respecto a A. C con respecto a A. Entonces va a ser igual a menos 3 radianes sobre segundos en la dirección Y. Habíamos quedado anteriormente cruz la dirección de esta posición C con respecto a, que nos teníamos esta parte que habíamos sacado anteriormente. Entonces, realizamos el producto cruz. Y con I, 0. Entonces, I por J va a ser en la dirección K. Entonces, I por J es un K positivo, pero como está antecedido con el signo menos, va a ser menos 16 pies sobre segundos en la dirección K. Vamos a sacar la velocidad absoluta C. Vamos a unir las respuestas. Entonces va a ser igual a la velocidad C' más la velocidad de C con respecto al sistema móvil, que va a ser menos 16 y pies sobre segundos en la dirección K más 30 pies sobre segundos en la dirección Y menos 16 pies sobre segundos en la dirección J. Ordenamos el vector y tenemos que la velocidad en el punto C va a ser igual a 30 pies sobre segundos en la dirección Y menos 16 pies sobre segundos en la dirección J menos 16 pies sobre segundo en la dirección K. Ahora sacaremos la velocidad absoluta. Ojo, la aceleración absoluta va a ser, y también la velocidad absoluta va a ser cuando X tenga 5 pies. Ahora bien, la aceleración absoluta está dada por la aceleración C', que sería la aceleración del punto C' del sistema de referencia en movimiento con el sistema móvil que coincide con el punto C. Ahora, esta va a ser una aceleración relativa, que va a ser aceleración de C con respecto al sistema móvil.
más la aceleración de Coriolis, que lo describí de esta manera para no confundir con la aceleración en C. Le puse aceleración de CO. Entonces, asimismo, pasamos a, por razones de cálculo, vamos a pasar a desarrollar de forma independiente cada uno de estos. Entonces, decimos aceleración angular más 2 por la aceleración angular y por la posición C con respecto a. Entonces, tenemos este análisis y pasamos al siguiente, que sería que menos 12 radianes sobre segundos en la dirección Y cruz la posición que habíamos calculado anteriormente en forma de vector, que sería 5i más 16 tercios pies en J más 3 radianes cruz 16 pies sobre segundos en la dirección K. Ahora la aceleración C va a ser igual a menos 64 pies sobre segundos al cuadrado en la dirección K y menos 48 pies sobre segundos en la dirección J. Vamos a calcular lo que es la aceleración de Coriolis, que va a ser 2 veces la aceleración angular cruz la velocidad relativa, que va a ser igual a menos 2 por la dirección menos 3 radianes sobre segundos componente I, cruz 30 pies sobre segundos en la dirección I, menos 16 I pies sobre segundos en la dirección J. Entonces, realizamos estas operaciones y decimos que I por I sería 0 y por J dirección K, en la dirección K. Con la A 64 pies sobre segundos al cuadrado en la dirección K, 75 pies sobre segundos en la dirección I más 40 pies sobre segundo al cuadrado en la dirección J más 96 pies sobre segundo en la dirección K. Realizamos suma y operaciones de vectores en función de sus vectores base, que sería menos 75 pies sobre segundos al cuadrado en la dirección I, menos 8 pies sobre segundos en la dirección J, más 32 pies sobre segundos en la dirección K. Tenemos la aceleración absoluta en este punto C dada en forma vectorial. Ahora bien, vamos a hacer la otra parte del problema, que nos dice que esta distancia ahora va a ser 15 pies, cuando más o menos el collarín ya esté por este punto de aquí que indico, en este punto de aquí. Cuando ya llegue a este punto, vamos a estar trabajando en el plano XZ. Entonces decimos que la velocidad C' va a ser igual a 0 porque coincide con el eje, con el sistema de rotación en movimiento. Lo mismo que en la parte anterior, quedaría de la siguiente manera. La velocidad absoluta de C va a ser igual a la velocidad C' más la velocidad relativa a movimiento. Entonces, como habíamos dicho que está contenida en el plano XZ, esta velocidad sería 0 y tenemos calculado anteriormente esta velocidad relativa que va a ser velocidad de C igual a 0 más 30 pies sobre segundo en la dirección Y menos 16 pies sobre segundo en la dirección J. Ahora voy a hallar la aceleración. La aceleración absoluta va a ser a la aceleración C' más la aceleración relativa con respecto al sistema móvil,
más la aceleración de Coriolis. ¿Ya? La aceleración relativa va a ser igual en la parte inferior ya antes calculada. Entonces, la aceleración C' como coincide en el mismo largo del plano, va a ser que la aceleración C va a ser igual a 0. Entonces, la aceleración de Coriolis, que es igual a 2 veces omega cruz la posición de C con respecto a A. Entonces, va a ser literalmente lo mismo calculado anteriormente. Entonces, aceleración en C va a ser la aceleración C' más la aceleración relativa más la aceleración de Coriolis. La aceleración C va a ser igual a 0 menos 75 pies sobre segundos en la dirección y más 40 pies sobre 6 pies sobre segundo. Muchas gracias por su atención.